Entre 1957 y 1968, los militares norteamericanos y soviéticos fueron confirmando lo que ya sabían o imaginaban, y mucho más. En ese periodo fueron lanzadas más de 20 sondas automáticas que se estrellaron en la Luna o alunizaron suavemente. En total, sin contar las imágenes obtenidas por la URSS, la NASA recibió 230.000 fotografías del satélite natural. La Luna fue fotografiada en su totalidad y a muy diferentes alturas. Pero los militares que controlaban y controlan la Agencia Espacial Norteamericana no dieron a conocer muchas de esas imágenes. ¿Por qué? ¿Qué mostraban? Cuando Mirlo Rojo me entregó algunas de estas fotografías quedé desconcertado. Se trataba de imágenes altamente confidenciales, jamás divulgadas. En una de ellas, tomada por la sonda Orbiter 2 en noviembre de 1966, se aprecian dos muros o carreteras paralelos de 27 kilómetros de longitud. Cada una de estas construcciones totalmente artificiales tiene una anchura aproximada de 450 metros. En el muro o carretera de la derecha se aprecia incluso un curioso detalle. La construcción ha sido alterada rompiendo la impecable línea recta con una curva de 1000 metros. En otra de las fotografías, los militares norteamericanos descubrieron lo que llamaron la Gran Presa, una no menos enigmática construcción de 5 kilómetros de longitud al norte del Mare Imbrium. El 19 de noviembre de 1966, la misma Orbiter 2 captaba a 48 kilómetros de altura y sobre el Mar de la Tranquilidad otra extraña formación. En esta ocasión se trataba de enormes pilares o monolitos perfectamente alineados de 3 en fondo. En total, 30 obeliscos de idéntica altura. Aquello obviamente no podía ser una formación natural. En total, según mi confidente, NASA terminó censurando 900 fotografías. Todas ellas pasaron directamente a los archivos del Pentágono. En ellas se distinguen grandes plataformas, posibles ruinas de edificios o ciudades, carreteras y gigantescas cúpulas. Las sospechas de los militares en efecto se cumplieron y prosiguieron con el plan previsto. Civilinamente, los servicios de inteligencia militar norteamericanos se cubrieron las espaldas en previsión de una hipotética fuga de información. Para ello, utilizando a NASA como pantalla, propiciaron la redacción de un informe que los eximiera moral y jurídicamente de cualquier responsabilidad en caso de ocultamiento. Este documento, conocido como Informe Brookings, redactado por prestigiosos científicos, sociólogos, políticos y economistas, fue presentado a la Cámara de Representantes e impreso en abril de 1961, curiosamente un mes antes del célebre discurso de Kennedy en el Congreso. Es decir, cuando NASA, la gran tapadera de los militares, estaba a punto de recibir luz verde y los necesarios dineros para el proyecto Apolo. En este informe, además de reconocer que la vida extraterrestre es una posibilidad real, se aconseja a NASA que no difunda los posibles hallazgos que pueda encontrar en la carrera espacial. En la página 215, en la sección titulada Implicaciones de un descubrimiento de vida extraterrestre, el documento señala que la exploración del espacio podría desembocar en el hallazgo de artefactos no humanos.
En ese supuesto, continúa el informe Brookings, nuestra civilización se vería amenazada por un irremediable proceso de desintegración, tal y como ha sucedido en la Tierra en otras épocas y con otros pueblos. Este documento efectivamente no deja en buen lugar a la supuesta democracia norteamericana. Hablemos claro. En el informe Brookings, sencillamente, se anima a NASA a ocultar información. Y eso fue lo que hicieron. En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo, pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación.